Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 15 de febrero del año 2023. Estamos aquí em, confirmando información, revisando información del día de hoy, sintiendo el viento, la vibración de lo que nos rodea, viendo a unas cuquitas, 5 cuquitas que andan buscando su alimento en medio de la tierra y de las hojas, y percatándonos de que el viento es especial en estos tiempos. Siempre febrero es un tiempo de viento y estamos circulando en la onda del viento, en la tradición quiché, en el Castillo Verde, que nos recuerda a la quinta dimensión, y en la estrella 7. Hoy es estrella 7. El oculto de la estrella 7 es el caminante del cielo 7. Y en la tradición yucateca estamos terminando la onda del dragón, la onda número 1, en el castillo número 1, que es un castillo rojo, que nos habla de la importancia de nuestro cuerpo físico. Pero en la tradición de los abuelos quichés estamos en el Castillo Verde, en la columna 12, que nos habla del acceso a la quinta dimensión, del quinto elemento, de la quinta esencia, que es el amor. Y es ahí a donde entendemos que, caminando recordaba eso, que cada ciclo que empieza no es igual, como es evidente. Y lo que nos toca comprender, asimilar, a veces nos lleva a hacernos preguntas que no siempre tienen una respuesta que podamos entender, que podamos, que vamos asimilando en el camino. Y eso también es importante, porque yo ahorita estaba pensando, bueno, de lo que yo sé, de lo que yo he aprendido y de lo que yo voy confirmando, concientizando que es mi misión, qué es lo que sería más útil de compartir. En este tema del amor, aprovechando febrero, aún y cuando haya pasado el 14 de febrero ya, ¿qué sería lo más importante? Y entonces me quedo pensando, a propósito del tema de las adicciones que hablaba mi presidente, el presidente de México, en la mañana, estaba muy preocupado por el avance de las adicciones entre los jóvenes. Me ayudó a comprender que hay que abordar los temas desde una perspectiva más amplia. Yo normalmente lo que he hecho, el trabajo que he hecho anteriormente a los calendarios mayas, era un trabajo que se centraba en el trabajo personal, en el trabajo individual. Pero uno de los aspectos que yo más valoro de lo que estoy aprendiendo es que no solo es un trabajo personal,
no se trata de excluir nada, sino de abrazar todos los aprendizajes, los avances, los descubrimientos e integrarlos. De hecho, pues esa es mi función. Eso es lo que los calendarios mayas me han clarificado mucho. Entonces, en ese afán de cada vez abrazar más aspectos, incorporarlos, incluirlos, resulta para mí muy... me atrae mucho, me llama mucho el conocimiento de los pueblos originarios, la sincronicidad de los calendarios mayas, su pureza, su simbolismo, su profundidad. Y por eso es que lo incorporo de manera tan importante en lo que yo estoy compartiendo con ustedes, y que también estoy compartiendo, incorporando a ese seminario en donde yo les he enseñado a las personas, como yo lo he hecho, a sanar mis emociones, a encontrar mi equilibrio, a sanar mi cuerpo físico, a comprender mejor a las personas para yo poderme comunicar mejor con ellas, y no solo pedir comprensión para lo que yo vivo, sino también entender lo que están viviendo. Me acuerdo ahorita que en el grupo de autoayuda donde estuve muchos años, desde los 17 años, que no existía un grupo de autoayuda para mejorar nuestra manera de relacionarnos, y entonces Guadalupe y yo y otras compañeras, pero especialmente ella y yo, teníamos esa inquietud de poder encontrar a través de lo que nos considerábamos la mejor herramienta en ese momento, y sin duda lo fue para nosotras en ese momento, un grupo de 12 pasos en donde pudiéramos expresar lo que sentíamos y nutrirnos de las experiencias de otras personas, que también sigue siendo parte importante de lo que yo hago, porque revalorar mi experiencia y no pretender imponer mi manera de ser a las demás personas, sino solamente dar mi testimonio como un ejemplo de cómo yo comprendo, asimilo la información, lo que voy entendiendo. Y entonces me doy cuenta que no es solamente, originalmente como quería plantear la información de hoy, es cómo las actitudes que tenemos hacia nosotros mismos y que juzgamos, nos han enseñado a juzgar y movernos a partir de lo que juzgamos bueno o malo. Nos ha servido, nos ha dado un resultado, una serie de experiencias, pero no solamente en lo personal, en nuestras interrelaciones de uno a uno o de dos en dos, sino también en lo colectivo. Y esa es la parte que a mí comentaba hace rato con mi mamá, cómo fue algo que siempre me pareció muy importante, el no quedarme solamente pensando en mi beneficio personal, sino en lo que pudiera beneficiar a otras personas, en lo que yo pudiera contribuir. Eso es algo que como muchas personas he tenido claro. Pero entonces ahora, escuchando lo de las adicciones, pensaba yo, bueno, ¿cómo plantearlo? Porque a veces lo que pensamos, o lo que yo he descubierto en mis conductas repetitivas, en los hábitos nocivos que yo he tenido o que tengo, y me percato de ellos y me detengo, yo digo, a ver, ¿de dónde viene, no? Por ejemplo, comer, ¿no? Comer más, aunque ahorita pues
Esa es una de las ventajas de no tener mucho dinero o de no tener de momento. Yo sé que en algún momento eso va a fluir, pero ahorita lo que me permite es no andar comprando cosas que no son nutrientes. No me ayudan a poner atención en que no es hambre lo que tengo, sino que canalizo mucho mi ansiedad queriendo masticar. Y por ahí podríamos empezar. O sea, el planteamiento original es verlo de uno a uno. ¿Qué es lo que yo y qué es lo que tú no sientes que estás recibiendo en tu entorno? No solamente en tus relaciones uno a uno, sino de tu familia, o que no recibiste de tus padres, o que no recibiste de tus hermanos, o a lo mejor eso es lo que no te gusta, que piensas que por no tener hermanos biológicos no tuviste hermanos cósmicos. Entonces el pensar que no tenemos algo, el percibir carencia, nos hace querer llenar lo que percibimos vacío. Pero no solamente en nuestras relaciones afectivas, sino también en nuestro entorno ampliado, inmediato, ampliado, en nuestras relaciones en el colegio, en el trabajo, en la sociedad. Entonces, esas eran las preguntas que me estaba haciendo, porque los pueblos originarios no solamente están pensando en la cuestión individual, sino que están pensando en el beneficio colectivo, en el beneficio de la tribu, del grupo, no solo de las familias. Y yo siento que eso es parte también de lo que hay que recuperar. Tampoco se trata de olvidarnos de la parte individual, porque una nación que tiene más información, que tiene más experiencias, pues es una nación más nutrida, que tiene más herramientas, más elementos. Entonces, eso era lo que yo estaba reflexionando, cómo plantearlo, porque estamos en un momento, en un colapso de un sistema económico, de un sistema político, de un grupo que su egolatría, su narcisismo, los hizo perder de vista la encomienda que tenían, no solo ellos, como otros grupos. Y ahorita es la oportunidad de quienes hemos estado circulando por distintas vidas, podamos hacer esa recuperación, esa integración. Y por eso resulta un tanto desafiante, porque no se trata de decir es mejor atender el cuerpo desde este punto de vista, o es mejor el conocimiento intelectual, o anteponer el conocimiento intelectual, o el error ha sido, lo podemos ver desde diferentes perspectivas, y todas sin duda nos van a aportar una mirada de dónde reparar, de dónde sanar, porque es eso lo que nos va a sanar a todos y lo que nos va a brindar herramientas de cómo construir todo lo que están haciendo, cómo incorporarnos a ese flujo del amor, para entonces crear esa sociedad de la estrella, sumarnos a esa colaboración, cada quien desde lo que más ama hacer,
de lo que le parece más valioso, pero dándonos cuenta que no se trata de por ello excluir a los demás. Por eso en los calendarios mayas aprecio, valoro mucho la explicación que nos dan, lo que me dan mis maestros, porque significa verlo como una sumatoria, por decirlo de alguna manera, como una integración de información y que nos permite entonces incorporar la tecnología que utilizamos para comunicarnos, pero también nos ayuda a recuperar ese saber ancestral que ha hecho que muchos grupos, pueblos originarios en el mundo tengan la posibilidad de transmitir su sabiduría y su amor a través de sus acciones, sus actividades cotidianas, de sus actividades rituales, de su respeto por el ecosistema, por la tierra, de su comprensión por nosotros, de su integridad en la forma de hablar, de actuar, que de pronto eso se ha desvirtuado y se ha perdido, y que incluso hasta se ha exaltado como una manera de ser más listo o de tener poder. Y ahorita de lo que se trata es de reconocer el poder que cada uno tiene. Hasta la persona que veas más desempoderada tiene su poder. Que no lo entiendas es otra cosa. Y de lo que se trata es justamente de integrarlo, porque hay muchas cosas que a los jóvenes, pensando en función de los jóvenes, pero no solo los jóvenes, tienen hábitos, o lo que consideramos una población joven, ¿no? Después de adolescentes, la juventud, no solamente los jóvenes, sino todos en general tenemos hábitos que no nos gustan o que juzgamos, y que cuando otra persona juzga de nosotros, pues en realidad es un juicio que proviene de nosotros mismos, que si bien se puede retroalimentar de lo que digan las demás personas fuera de nosotros, pues nosotros lo hemos asumido como tal, lo hemos hecho nuestro al incorporarlo a nuestras creencias, y por eso es importante que nuestras creencias las sentemos y veamos qué tanto son útiles en este momento, en este sexto sol que nos invita a, desde la conciencia del amor incondicional, desde nosotros vivir el amor incondicional, cómo entonces ser solidarios. Es que hace mucho aire, hace mucho frío y siento que se me reseca mucho la piel y me empieza a dar comezón. Entonces, yo la pregunta que me he planteado en otras ocasiones y que sin duda estaba incompleta, y por eso es muy nutritivo recibir los comentarios, porque permite mirar aspectos que no hemos mirado, y sobre todo preocupaciones de todos para entre todos encontrar soluciones que incorporen el sentir, el pensar, las creencias de las personas, y de esa manera ayudarnos a disfrutar el camino de la evolución, de vivir el amor en ese equilibrio, en esa armonía.
que se nutre de afuera, que hay mucho que aprender de afuera, pero que también es importante vivirla por dentro. Yo he aprendido que lo que yo pienso que juzgan de mí, o si yo no me siento merecedora de, o si no me aman, en realidad es, o si yo pienso que no me aman, o que toman ciertas actitudes o indiferencias, inactitudes, y por eso no me aman, en realidad me están ayudando a identificar aspectos de mí que no he amado, que no he comprendido. Y yo he visto que detrás de hábitos repetitivos, con las personas que he trabajado, con hábitos de fumar mucho tabaco o de consumir algún tipo de droga legal indicada por un médico y que ya después andan buscando recetas para poderlas comprar y que son medicamentos controlados, o alguna planta sagrada, o el alcohol, que también en origen pues viene de plantas sagradas como magueyes, o como el arroz en China, el sake, ese pues ni siquiera podemos decir licor, ¿no? Es ahorita se me olvidó que el nombre que se les da, un destilado. En todas las regiones hay destilados y tienen una función ritual, como el mismo tabaco, como platicábamos. ¿Qué es entonces lo que yo he encontrado en común y que pareciera una fórmula sencilla? Identificar por qué, de qué manera o en dónde percibes vacío, o piensas o sientes que no fuiste amado o amada. Y te lleva entonces a buscar llenar ese vacío y optar por diferentes opciones de cómo pretender llenarlo, aunque a veces al pretender llenarlo, lo que sucede en algunos momentos es que se siente más el vacío. Y por eso uno quiere consumir más o incrementar su consumo. Y en este momento en que estamos en este nuevo nacimiento, se produce o se enfoca nuestra atención a lo que este grupo quiere hacernos sentir para dominarnos, que es hacernos sentir miedo, poniendo énfasis en lo que ya no hay e ignorando lo que está resurgiendo, como resurge la vida. Y por eso es, pienso yo, una de las razones por las que los pueblos originarios están teniendo tanto seguimiento, y los calendarios mayas, al tener una expresión escrita del camino espiritual, además de los sacerdotes y sacerdotisas mayas que comparten ese saber y que tiene un recorrido como estos tonos que les compartía yo hace un momento, nos permiten entonces tener más clara
esa conexión que existe y que no excluye a los otros cuadrantes, como nos dicen los Sioux: el cuerpo, el alma, el espíritu y el intelecto. Yo entiendo por el alma las emociones. Es lo que yo puedo entender. Igual y si hablo con un Sioux me va a explicar la profundidad de sus explicaciones. Yo lo entiendo de esa manera. Y entonces, desde esa perspectiva, es que yo identifico cómo los 12 pasos con los que yo he trabajado conmigo en mi adicción con la comida o en mi adicción a querer tener una familia, una pareja que me dé amor de fuera, me ha ayudado a conectarme con mi propósito y a sanar mi daño emocional, porque sanar el daño emocional permite identificar que no hay vacío. Y cuando uno se da cuenta que no hay vacíos, entonces puedes entrar en una mejor armonía y clarificar tu propósito, del cual tanto los quines mayas como estas preguntas que yo he aprendido son muy útiles para clarificar desde los niños, desde los jóvenes, pero también a los adultos o a los abuelitos. Ahorita con los terremotos en Siria y en Turquía, mi mamá me sigue comentando, y hace ratito escuchamos que una mujer salió entre los escombros después de 200 horas. Y entonces uno se queda pensando, y ella me decía, ¿cómo es posible? Y yo le comentaba, porque lo hemos platicado en diferentes momentos, y ella me dice, ¿qué es lo que tú dices? Las personas que quieren vivir, no importa lo que estén viviendo, se van a sobreponer y van a vivir. Y nos recordábamos del temblor de 85 de la Ciudad de México, en donde se rescataban personas después de muchísimos días, incluso bebés, y como personas, ya ven que luego pues, hay muchísimos videos. Vi un video de Sylvester Stallone, de esos breves, y hablaba de que uno de sus hijos, su hijo mayor, había muerto a los 36 años en su departamento por un paro cardíaco. Yo la verdad no sigo mucho esas noticias, pero son también importantes porque nos dan información y te das cuenta cómo una persona, aún teniendo mucho o teniendo el éxito, puede sentirse devastada ante una situación y consumir pastillas, ¿no? Recuerdo a una diputada del Partido del Trabajo hace un par de años, tal vez menos, una diputada muy joven, pues que tenía una diputación, que no es un puesto menor para alguien que esté interesado en la política, que aunque se han reducido considerablemente las dietas, los salarios pues son muy buenos salarios, que tenía una profesión, que estaba haciendo una maestría y se descubrió que había tomado pastillas y ella se provocó porque ya no quería vivir. Entonces ahí es a donde yo confirmo la importancia de
identificar y conocer a qué viniste, a qué vinimos. Porque el hacer lo que amamos, lo que consideramos más importante, lo que consideramos que falta, es algo que le nutre a uno y que transforma la vida de las personas cuando estructuramos nuestra vida en ello. Y como les decía hace unos días, pero ese compartir cada vez te va solicitando que de lo que te vas nutriendo y vas aprendiendo, compartas más. No te detengas. Porque una persona puede decir, es que yo soy muy trabajador. No te estoy discutiendo que no lo seas. Ya sea que te quedes en la casa o que salgas a trabajar, yo no te digo que no trabajes. Pero no solamente venimos a trabajar por trabajar. Venimos a colaborar, a contribuir con amor en transmitir algo a través de un servicio, de un producto o de conocimiento para lo que es el nuevo nacimiento, y ahorita se vuelve todavía más trascendente. Identificar lo que percibimos vacío, lo que no nos gustó, no es algo que siempre nos guste hacer, porque pensamos que si hablamos de lo que no nos gusta, lo que nos duele, nos vamos a quedar atrapados en el dolor. Y justamente lo que uno quiere es no sentir dolor, es olvidarse de esa experiencia. Entonces el meterse en ello resulta muy desafiante, pero es muy parecido a cuando tú te caes y te abres una herida, te haces una herida. Es equivalente a eso, que te hagas una herida y que tú digas, no quiero que me toques la herida porque me duele mucho. Quiero dejarla así porque me duele, no la quiero tocar. ¿Qué es lo que te dicen tu mamá, tu papá, los médicos? Tienes que lavarla y te va a doler un montón, pero la tienes que lavar. Solamente así se va a sanar. Y por eso es tan importante el hacer este trabajo de sanar el daño emocional, porque permite poder identificar en dónde está específicamente el daño, la herida más profunda, porque además entonces, viéndolo desde el punto de vista de las adicciones, permite identificar qué es lo que estás buscando. Es decir, ¿qué es lo que busco yo al comer? Lo que busco es el calor, porque puedo sentirme, porque no siempre es lo mismo. Hay que identificar qué es en cada caso. Siento que me falta calor, extraño el apapacho, o lo que no me gusta es que siento un vacío y por eso como para poder llenar ese vacío, pero por más que coma no se llena ese vacío y puedo sentirme incluso, a mí me lo he experimentado en diferentes ocasiones. Me voy a mover porque ya está pegando aquí el sol y entonces se hacen unas sombras. Vamos acá a la cercanía de la fuente y entonces ver, en mi caso, que por más que estuviera comiendo y siguiera comiendo, seguía sintiendo la necesidad de comer, pero ya sentirme llena. No sé, creo que sí les compartí, pero bueno, no siempre lo oyen todos, ¿no? Que en una ocasión
me comí 2 cajas de mamuts, que son unas galletas con chocolate y malvavisco. Y recuerdo que cuando me las terminé de comer, me sentía llenísima, pero mi boca quería seguir comiendo. Y es un ejemplo que les pongo de cómo ese vacío interior es importante identificar de dónde viene, porque si no lo vas a querer llenar con diferentes cosas. Y como es del espíritu, es un vacío de espíritu, nada del mundo físico lo va a llenar. Nada. Es más, lo va a hacer más evidente, y qué bueno. Porque si te incomoda, como a mí me daba terror engordar, porque mi papá todo el tiempo estaba diciéndonos que no podíamos estar gordas. Rechazaba las gordas, mi mamá es igual. Entonces, pues a mí me daba terror. Y buscaba comer otras cosas para satisfacerme, lo cual también es útil, porque también es cierto que si vemos la mayoría de las características de los nutrientes que consumimos, son alimentos que nos estimulan el hambre, incluso los que son supuestamente dietéticos. Pero por ejemplo, yo les he compartido que en Oaxaca yo consumía unas galletas, o no sé si se los he compartido, yo consumía unas galletas de fibras, de granos integrales, muy ricas. Pero esas galletas tenían buen tamaño, eran unas galletas de buen tamaño. Dejaban muy satisfecho. Y lo compartía yo con mi hija, le decía qué bien nos sentíamos cuando consumíamos esas galletas, porque además de ser integrales, de ser muy nutritivas, satisfacen mucho. Y si tú te das cuenta, cualquier chatarra que compres, lo que hace es estimular el querer saborear algo, tener algo en la boca que te distraiga de algo que te provoca ansiedad. Pero no son alimentos, sino la mayoría de ellos están inflados, tienen aditivos que son cancerígenos, tienen muchas cosas que no son verdaderamente nutritivas, pero que te estimulan a seguir comiendo y a seguir comprando cosas que puedas consumir rápido, que no sean tan caras. Eso es una dificultad, que son más baratas aparentemente que una buena comida, y que te hacen salir como del paso, ¿no?, para seguir trabajando. Entonces es todo un sistema armado por estos grupos, estos pueblos blancos que se creen muy listos y que nos han querido hacer creer que eso es vivir. Y eso es justamente lo que estamos ahorita en posibilidad de construir, y que estamos construyendo. Pero para poder edificar un edificio, mi papá era ingeniero, pues hay que saber en qué terreno estás, cuál es la verdad de tu terreno. Y ahorita ya no solamente hablamos de tu conocimiento, porque mucho de ese conocimiento se diseñó para ellos sentirse superiores, para que los títulos nobiliarios de la época de las
de los reyes, pues ahora sean los títulos académicos. Y las personas tenemos un valor más allá de que tengamos o no un título académico. El conocimiento es útil, sin duda, es muy valioso, pero no es lo único. El cuerpo físico sin duda es importante, pero no es lo único. Las emociones sin duda son importantes, pero no es lo único. El espíritu es importante, pero no es lo único. Entonces la importancia es integrarlos todos a través del quinto elemento, de la quinta esencia en la quinta dimensión. Y es entonces que esta propuesta que yo les hago no tiene que ver con el juicio de lo que no has hecho, aunque tus juicios van a ayudarnos a identificar, si es que así lo decides, ayudarnos a identificar cuáles son tus percepciones de vacío, cuáles son tus heridas abiertas que hay que sanar. Y por eso es tan importante hacer esa indagación para sanarlo a través de preguntas que tú vas a responder y que te lleven a percatarte de en dónde está la nutrición de lo que considerabas que no existía, dónde está la abundancia de tu percepción de carencia, dónde está la infinitud en donde tú percibiste vacío, porque ahí está y se vuelve lo más importante para ti. Y es ahí a donde no solamente es importante sanar el daño emocional, sino como dicen los mayas y los abuelos quichés, que son los que rescataron estos calendarios desde el año 1000 antes de Cristo, en la época de los mayas clásicos, y que lo han puesto en práctica y siguen rigiendo sus vidas en función de ellos, no solamente del Solkin o del Cholki, como le llaman ellos, sino de distintos calendarios. Entonces, recordemos que eso es lo que nos están ayudando ahorita los abuelos quichés a través de sus calendarios y la tradición yucateca del encantamiento del sueño, que está circulando por la columna 1, concluyendo la onda encantada número 1, y que a partir de mañana se va a empezar la onda encantada del mago, de ese mago que es un sello blanco que nos habla de la otra realidad más allá de lo que vemos con percibimos con nuestros sentidos físicos, que es el amor. Entonces la onda del mago nos va a llevar a recordar, a concientizar, a abrir nuestra intuición a dónde está el amor, más allá de lo aparente que pensamos que no existe amor en lo que estamos viviendo. Hay personas, y así es en mi casa, ¿no? Mi hermano y mi mamá. Mi hermano platica mucho con mi mamá y como su tema es el intelecto, le comparte que no existe Dios. Entonces, pues, si nos quedamos solamente en la parte de lo que se está destruyendo, pues es lógico que muchas personas duden de la existencia de Dios, como cada quien lo entienda, ¿no? Ya sea Gran Misterio, Huacantanca, Hunapú, Huracán, Jesucristo, Mahoma, Buda, como cada quien lo quiera llamar, o una inteligencia superior, pero pues hay un orden subyacente que no podemos negar y que también es grandioso
al menos para mí, honestamente, sentir que formo parte de una comunidad cósmica con una variedad infinita de vibraciones, desde los metales, las piedras, los minerales, el reino vegetal, el reino de los hongos, el reino de los animales tan diversos, nosotros y todo lo que son los astros, los planetas en lo que es el macrocosmos. Entonces, si tú tienes preocupación de que algún hijo, algún sobrino, o tu nieto, o tu nieta, estén en una situación de adicción y que sean renuentes a otras formas de tratamiento, pues yo te pido que me ayudes a compartir este video, porque yo lo que he descubierto es que cuando uno se siente señalado, estigmatizado, o se les dice que están enfermos o que están mal, pues a nadie le gusta que le digan que está mal. Y yo he aprendido, y así yo lo he tratado conmigo, es a ver en mis adicciones los beneficios secundarios que yo obtenía de comer, las ganancias secundarias o inconscientes que a lo mejor no eran tan evidentes y que ya les he compartido, y que en cada caso tienen sus ganancias secundarias, así como las enfermedades, las adicciones también tienen ganancias secundarias, porque una persona que tiene una adicción llama la atención. De alguna manera lo que está buscando fuera se garantiza podérselo dar, o llamar la atención de las personas que ama, pero también encontrar una salida a lo que no ha encontrado hacer de otra forma. Y es parte de lo que en esos 12 pasos que yo he trabajado y que trabajo con mis estudiantes, a los que no considero enfermos ni considero adictos, sino personas que tienen una misión espiritual muy especial y que al vivir la experiencia de vivir una adicción, van a poder descubrir y resolver, no solamente para sí mismos, sino también para personas que vivan situaciones similares a ellos o a ellas. Y en todo caso tiene una solución, si se quiere tenerla, porque a veces no se accede a una solución porque no hay realmente el deseo. Recuerdo un testimonio en cuestión de enfermedades, por ejemplo, que el doctor de Martini nos comentaba en una ocasión en un seminario en línea, y decía que una señora con problemas de diabetes fuertes, una diabetes de muchos años que le había llevado incluso a perder ya incluso alguno de sus miembros por esta situación de que sube mucho el azúcar y les tienen que amputar algún miembro. Cuando el doctor de Martini les había explicado la manera en que podían liberarse de la enfermedad, sanando por dentro, viendo el origen del síntoma, de la manifestación, la señora, en la siguiente ocasión que lo vio, le dijo: doctor, yo no quiero, ya me di cuenta con lo que usted me ha dicho y le agradezco, porque ya me di cuenta que yo no me quiero curar así,
Yo no me quiero curar porque desde que estoy enferma, mi amiga, mi gran amiga, me cuida tanto y me quiere tanto que se vino a vivir conmigo y eso me permite no estar sola y me hace sentir acompañada, me hace sentir querida, y eso es algo que yo no quiero perder y que tengo muy claro que si yo me alivio voy a perder, y yo no quiero perder a mi amiga, ni su cercanía, ni su amor. Entonces puede resultar paradójico, pero eh, cada quien tiene sus ventajas. Yo, por ejemplo, el mantenerme con sobrepeso, nunca tuve algún nivel de obesidad, o bueno, tal vez sí, un poquito antes de conocer el método del doctor de Martín, tal vez como que ya rebasando los niveles del sobrepeso y empezando en la obesidad. Pero dense cuenta que yo les comento que en mi familia, tanto mi papá como mi mamá eran muy sensibles al tema. Entonces, para mí era mucha angustia no caber en los estereotipos de mi papá, que incluso les he compartido que mis hermanas fueron bulímicas y no sería raro que lo siguieran siendo, aunque ya son grandes. Son demasiado delgadas y eso es típico, tienen los rasgos de una persona con bulimia. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque esa fue la manera de ellas de poder seguir consumiendo, llenando su vacío a través de comida, pero sacándolo de su cuerpo antes de que pudiera ser digerido, de tal manera de garantizarse que la aprobación y el cariño de mi papá, o el no rechazo de mi papá, porque estuvieran gordas. Y eso les hacía pues tener reconocimiento de mi papá y que les diera dinero para que se compraran ropa, y porque exaltaba que se veían más bellas y estaban muy delgadas. Entonces para mí yo no quise ese estilo, aunque sí lo traté de hacer algún tiempo induciéndome, tomando laxantes, pero no me gustó la experiencia y decidí que tenía que yo resolver lo que sentía y lo que me llevaba a querer comer para estar a gusto en mi cuerpo. A lo mejor yo no he sido flaca como ellas, ni me gustaría, porque ese tiempo que usé los laxantes sentía muy deteriorada mi salud y sentía cómo le hacía daño a mi cuerpo. Y también había enfermedades en mi familia, entonces yo decía, no quiero sumar a las enfermedades que puedan haber. Mi abuelo paterno tuvo Parkinson y mi abuela materna diabetes. Entonces yo decía, pues más bien a mí lo que me toca es cuidar mucho mi salud. Y esos miedos también me ayudaron a tomar ese tipo de precauciones. Pero el sobrepeso a mí me ayudaba a alejar a los hombres. Porque yo me daba cuenta que a cierta edad los hombres, pues como es natural ante la evolución del sistema hormonal, pues querían tener contacto físico, querían tener intimidad física, y yo no quería. Porque yo tenía la impresión de que cuando se tenía esa proximidad
tanto mi mamá como mis hermanas yo las veía llorar mucho, entonces yo decía, yo no quiero eso. Entonces a mí, mi sobrepeso, por eso es importante identificar cada caso, a mí ese sobrepeso me permitía mantener alejados a los hombres, sin tener que decirles no me estés molestando, sino en una sociedad en donde en esa época era más fuerte, era muy fuerte, que las mujeres bonitas eran las mujeres muy delgadas, casi esqueléticas. Era un signo de belleza, de que pudieras utilizar cierta ropa con ciertas modas. Pues al salirme yo de ese estereotipo, me liberé de ese tipo de acoso. No del todo, pero sí me liberé de eso. Y eso era lo que yo quería. Yo quería liberarme de que me estuvieran molestando, de que me estuvieran llamando, porque yo había visto cómo a mi hermana la mayor y a mi hermana Lili y a mi hermana Blanca llegaban muchos muchachos a verlas, muchos. Y a mí eso me incomodaba, como se los he compartido, o sea, me incomodaba, me molestaba, a mí tanto yo que aprecio el contacto con el alma no solo de las personas, sino de la naturaleza, porque siempre he sido así. De niña me ponía a mirar al cielo y me podía quedar así mucho tiempo. Después de que mi mamá nos llevaba a Chapultepec y comíamos, yo disfrutaba particularmente recargarme en la tierra, sentir la vibración de la tierra y poder ver los árboles desde otra perspectiva y el cielo. Entonces para mí el que me estuvieran molestando, que me estuvieran queriendo acercarse al templo sagrado de mi cuerpo, que si así lo concebo, y personas que ni querían ni me interesaban, pues era molesto, no solo incómodo sino molesto. Entonces para mí el sobrepeso me daba esa distancia valiosísima que yo quería. Y yo creo que también a veces por eso subo de peso, porque ante la proximidad de alguien, como que en automático lo hago, pero yo digo, no hay necesidad. Y puedes decirle a las personas, y por eso luego les digo a los hombres, no te confundas, no va por allí, y si no lo entiendes, pues mejor ya ni saludarnos, ni intercambiar saludo, ni una conversación, porque te confundes y no es agradable para mí, y quiero que te quede muy claro a ti. Y así lo he hecho, he aprendido a hacerlo en diferentes momentos, y eso me hace sentir bien. Y eso es parte de lo que yo enseño, porque esa ansiedad que yo sentía y que luego me vuelve a pasar en ciertos momentos que tengo preocupaciones. Sé que si yo no atiendo mi ansiedad o mi preocupación, se va a manifestar de alguna manera, se puede manifestar en síntomas físicos también, para ayudarme a encontrar el equilibrio y la enseñanza y la bendición detrás de lo que está sucediendo. Y esa es la forma en la que yo trabajo, porque entonces para mí ha significado buscar tener una nutrición equilibrada, balanceada, adecuada a mí, que eso también es importante en las personas que tienen algún hábito que quieren transformar, porque si tú te sientes bien hidratada, bien nutrida, bien hidratado, bien nutrido, pues va a ser menos fácil que te sientas vulnerable a querer llenar ese vacío de alguna manera. Y por eso es tan importante identificar cuál es tu propósito de vida. Y como se los he dicho, si identificas tu propósito de vida y estructuras tu vida al realizarlo, no hay hábito repetitivo que no se sane.
yo no tengo un cuerpo de una modelo, ni me interesa por esto que les explico, pero me gusta sentirme a gusto en mi cuerpo, me gusta sentirme bien y por eso hago ejercicio. También es importante el ejercicio dentro de esos 12 pasos, pero es muy importante ver qué es lo que me provoca ansiedad en el presente, porque a veces, y bueno, así también sucede, ¿no? A veces llegan conmigo y me quieren contar su vida casi desde que nacieron, y si así tienen esa necesidad, yo les escucho, pero en cuanto me permiten o antes de que empecemos la sesión, yo les explico de qué manera trabajamos y les explico la importancia de ser íntegros. Y cuando me quieren mandar a algún familiar, les digo a los familiares, mira, si tu familiar realmente no quiere hacer el trabajo, aunque tú se lo pagues, no va a funcionar. Y tal vez eso sea el punto de partida para que tú inicies tu propio trabajo, porque si tú modificas tu manera de comunicarte, de relacionarte con esa persona que tú amas, eso le va a ayudar a transformarse, pero esa transformación empieza en uno, no en los demás. Entonces, en realidad no tiene un enfoque específico distinto dependiendo del tipo de adicción, porque lo que a mí más me interesa es identificar qué es lo que percibes que te da esa comida, esa sustancia, ese alcohol, esa actividad repetitiva. ¿Qué es lo que sientes que te da, que piensas que solamente de esa manera lo puedes obtener, para entonces hacer una indagación con la experiencia que yo tengo, no solo la mía, sino la de toda mi formación y los testimonios de mis estudiantes, para entonces y conectándonos con el cosmos, con Dios, solicitando dirección, porque yo me pongo como un canal de luz para ayudarlos a encontrar sus respuestas específicas, y entonces empezar a estructurar y a identificar de qué manera o de qué maneras pueden obtener lo que buscan en una sustancia o en un hábito de otras formas. Y a sanar sus sentimientos de culpa también es importante, todo el daño emocional, resentimientos, pero también sentimientos de culpa de tener ese hábito, porque la culpa lo único que hace es seguir nutriendo ese círculo vicioso, específicamente de sentirse culpable de tener esa conducta, ese hábito que normalmente conocemos como adicción. Entonces, esos serían algunos de los puntos que yo les podría compartir. En el canal de Plenitud Infinita tengo un video donde les explico cuáles son los 12 pasos. Pero obviamente lo hermoso cuando uno hace su misión, que ese es mi caso, y que me costó mucho clarificar que a eso era lo que yo había venido, que esa es mi contribución. Y por eso es que ya no me contratan en ningún lugar, porque yo ya pasé esa etapa de buscar tener un trabajo para obtener un salario, sino ahora se trata de colaborar desde lo que yo ya sé que puedo transmitir. Y en estos momentos, en esos momentos críticos de no tener ingresos, pues es algo que ratifico y que además me ha hecho comprender cómo desde la enseñanza de los mayas, de este saber originario, ellos concebían la trascendencia que es en la vida de una persona y del cosmos y de su comunidad el que uno tenga un propósito de vida. Tan es así que ese es
el sello 1, el del dragón, y ahí inicia todo el Solki. Inicia los diferentes colores con el rojo, inician las ondas encantadas con la onda del dragón, inician los castillos con el castillo rojo, donde está la onda del dragón, y que además tiene su relación con su onda asociada, que es la de la estrella. Una estrella tiene luz propia. Una estrella no le anda pidiendo a otra, oye, ayúdame a iluminarme porque no tengo luz. Emite su propia luz. Y para emitir su propia luz realiza su propósito. Entonces está muy claro en el Solki, en el Cholki, está muy claro que solamente puede uno brillar con luz propia. Y que eso solamente se puede hacer a través del propósito. Y está reforzado porque no solamente es la onda encantada 1 con la onda encantada 20, sino que es además esas ondas, la onda encantada 1 está en la columna 1 y la onda encantada 20 está en la última columna, que es la 13. Entonces está reforzado para que lo podamos ver con claridad. Y este es un conocimiento ancestral que por eso me parece tan valioso y tan relevante incorporarlo en mis sesiones individuales, tanto en línea como presenciales, tanto de pareja como familiares, porque si a cada quien le enseñas a cómo sanar su daño emocional, a cómo enfocarse en su propósito, pues la manera de comunicarte va a ser interestelar, como se los he dicho. Una comunicación de quinta dimensión, que es el acceso que está abierto ahorita para que entonces vayamos construyendo lo que es el sexto sol, que es lo que estamos alimentando con nuestro amor, incluyendo a todas las personas, sin importar que les guste más el intelecto o que consideren más valiosa la salud o tal vez el dinero o tal vez, sino que más bien nos demos cuenta que todos son importantes y hay que integrarlos a todos con la quinta esencia del amor, y por eso el nombre de la quinta dimensión, y por eso seguimos avanzando. Ya no solo es el quinto sol, sino es el sexto sol, porque seguimos en ese proceso y en ese camino evolutivo. Espero que haya sido claro, y si no es claro, pregúntenme con toda confianza, y sobre todo dense cuenta que los mayores desafíos que vivimos contienen inmensas y poderosas y entrañables y amorosas bendiciones. Y eso es lo que yo he encontrado detrás de mi adicción a la comida, y que no es como el alcohol o alguna sustancia que tú dices, ay no, pues ya te la vas a dejar de tomar. De hecho, yo a mis estudiantes, cuando tienen algún problema de alcohol, de hecho me pasó con una pareja que tenía problemas con el alcohol, yo le decía, no necesitas dejar de tomar, porque el alcohol no es el problema. Los destilados se toman y se han tomado en todas las culturas. El tabaco se ha fumado en todas las culturas. Se le han metido cosas para hacerlo más adictivo, para crear dependencia física. Y la dependencia emocional pues es la más fuerte cuando nosotros enfrentamos cuáles son los conectores, lo que destapa el momento, y sanamos esos eventos, pues entonces con la ayuda de los otros pasos de los cuales les comenté aquí y que pueden tener más información en ese video, se libera. Por eso para mí es tan trascendente
cultivar día a día mi propósito, y si yo hago mi propósito, pues lo quiero hacer de la mejor manera. Hoy, por ejemplo, tuve un momento ayer en donde me puse triste, pero yo dije, ¿cuál es el mensaje detrás de esto, no? Que el amor es una energía tan maravillosa que he aprendido que no solamente se ausentan de mi vida personas que yo valoro mucho, no por lo que yo pudiera pensar, ¿no? Sino porque cada quien tiene que vivir un proceso, y porque todos estamos inmersos en un plan divino, en un plan cósmico de amor para todos. Y eso implica que vivamos estos momentos. Y eso me dio mucha paz. Me puse a ver una película preciosa de apaches. Y me gustó mucho porque de ahí puedo entender, puedo confirmar, ¿no? Sus rituales, su manera de relacionarse con ellos ante los enemigos. Muy bonita la película. Se llama, por si la quieren buscar, está en internet, se llama Flecha Rota. Me gustó mucho. Estaba yo con sueño porque he estado haciendo mi ejercicio, y además como mi mamá anda muy dinámica, pues eso hace que esté más atareada yo, y además pues quiero ponerme el reto de hacer otras cosas como parte de mi diseño, en cómo compartir, llegar a más personas. Entonces pues eso también, pues llega un momento en que ya me canso. Pero me desperté hoy, eso es lo que les quiero compartir, me desperté con muy buena energía, y aunque tenía un poco de sueño, me levanté, hice bicicleta, no mucho, pero hice bicicleta, me fui a hacer unas compras. Normalmente yo camino para ir a hacer las compras, me gusta estar caminando por estos lugares, me nutre mucho, me conecta, me da información desde el silencio, puedo hacer mis ondas encantadas. Entonces, cuando vengo y comparto con ustedes, pues ya vengo con toda esa nutrición que me da el estructurar mi vida diariamente en función de mi propósito, compartir con ustedes desde mi corazón, desde mi integridad, desde lo que yo he vivido y que construyo día a día, pues es algo que me nutre muchísimo y que me hace ver la importancia de seguir compartiendo mi testimonio de vida y de amor. Y por eso es que lo sigo haciendo, y por eso es que les pido también que si les es de utilidad, me comenten y lo compartan para transmitirle a más personas que lo que estamos viviendo ahorita, por más catastrófico, como dicen los franceses, tienen mucho esa frase de le catastrophe, que más allá de la catástrofe que uno pueda observar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en un nuevo nacimiento. Pues se tiene que caer muchas cosas para de allí empezar a retomar lo que queremos en amor, no solo para una persona, para una familia, sino para todos. Es lo mejor, la abundancia para todos, lo maravilloso para todos, el amor incondicional e infinito para todos. Entonces, pues, les agradezco y nos encontramos el día de mañana. Disfruten este hermoso día.
Gracias.